Bendiga nuevamente. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Vamos a leer allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Un texto cortico, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Amén. Vamos a hablar un poco en esta mañana de estas tres cositas, pero vamos a enfocarnos un momento en la fidelidad de Dios. Cuando el apóstol Pablo estaba predicando el evangelio en estos tiempos, históricamente el que estaba gobernando en Roma era Nerón, un hombre muy temido por ser tan sanguinario, matarife se puede decir así. Empezó a perseguir la iglesia de una manera tremenda, quemaba a los cristianos, bueno, etcétera, etcétera. Usted más que nadie conoce la historia también. Pero en medio de toda esta situación, el apóstol Pablo dice, pero fiel es el Señor. Y es así como Pablo, pues, en cierta forma, de parte de Dios, disminuye la amenaza satánica que había contra la iglesia. La fidelidad a Dios y la fidelidad de Dios, porque son dos cosas que van de la mano, contrarresta todas esas fuerzas de los enemigos de la iglesia. Pablo les asegura con toda confianza que el Señor los va a establecer, los va a fortalecer, pero también los va a guardar. Esa fidelidad de Dios hacia su iglesia hará posible todo eso. De esta manera, en estos tiempos podemos también decir que la fidelidad de Dios para con su iglesia no se hará esperar. Y yo creo que la hemos vivido en estos días, en estos tiempos, a pesar de que las cosas no están tan bien y de repente no van a ir tan bien. No hay noticias buenas por ningún lado. Cada día vamos más a los extremos. Vamos hacia un anarquismo donde cada quien manda donde se le da la gana. Vamos hacia fundamentalismos, o sea, los extremos. Vamos hacia una moral muy relativa. Lo notamos en estos días en las noticias, donde todo el comercio, todas las cosas tiran para donde les conviene. Por eso veíamos una banderita en colores por ahí. A veces se apoya más unos grupos que van en contra de la moral y que incluso quieren legislar la moral. A veces como cristiano uno pide a ciertos gobiernos que le regalen para regalar Biblias y no hay presupuesto para eso. Pero hay presupuesto para hacer desfiles y derrochar algunas cosas que van en contra de la misma moral. Por eso, mi hermano, permanecer fiel en estos tiempos, yo creo que es la mayor muestra de que el poder del Espíritu Santo está con nosotros. La fidelidad a Dios y la fidelidad mía es un fruto del Espíritu, la fidelidad mía. Está allá en Gálatas 5, 22 y 23. Simplemente que él no usa la palabra fidelidad, sino la palabra fe. Ahí usa esa palabra. Constantemente el Señor fortalecerá su iglesia, le dará fuerzas a cada creyente, aún cuando está pasando por los ataques del maligno. El mal a veces se disfraza. El mal quiere decir Satanás mismo a veces. Es el que motiva a los hombres perversos y malos. Por lo tanto, la fidelidad al Señor y la fidelidad del Señor a nosotros nos puede consolar. No por nuestros propios recursos, porque nuestras fuerzas a veces se agotan, se acaban. A veces es más fácil andar por emociones. Por eso el apóstol Santiago habla de algunos creyentes que son como las ondas del mar. Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí. Parecen un electrocardiograma, para arriba y para abajo. Son emocionales,
viven por momentos. El sábado, con la ayuda de Dios que predicamos, veíamos algunos escalones de la fe. Veíamos varias personas, pero la fe más tremenda que mostramos en ese pasaje fue la de Samuel, que se mantuvo desde que nació hasta que murió. Y aún hablamos de la fe de Samuel, una fe firme, donde su mamá oró por él antes de que naciera y Dios no permitió que esas palabras cayeran en la tierra, sino que las mantuvo firmes, se las respaldó. Podemos decir que es una palabra profética, porque la palabra profética no es una adivinanza o echar adivinaciones o declarar cosas que de pronto Dios no va a hacer. Y ahí es donde la gente se decepciona. Llega a algunas congregaciones donde solo se habla de prosperidad. Y la persona, cuando no siente que esa prosperidad que ese predicador predica, donde se le llenan los bolsillos de plata y empiezan a comprar ropas de marca, de zapatos de marca, que cuestan muchos miles, entonces la persona se decepciona de la religión. Pero una verdadera teología no parte de los hombres hacia Dios. Eso se llama religión. Y el hombre buscará cómo adorar a Dios. Se inventará una cantidad de cosas. Por eso algunos tienen reglas. Algunos tienen unas cosas. Es que Dios se adora aquí. No, la adoración verdadera está en la Biblia. El Señor le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación proviene de los judíos. Una verdadera adoración parte de Dios hacia el hombre. El único que puede hacer pactos es Dios. Nosotros los incumplimos. Dios es el único que puede cumplir. Había un pacto de sal en el Antiguo Testamento que era muy común entre los judíos. Es más, el Señor en Apocalipsis 3:20 hace referencia a esos pactos, que era un pacto de sal, donde la persona, cuando invitaba a comer a otra persona, le estaba diciendo: me voy a hacer cargo de ti, te voy a cuidar, te voy a respaldar. Y el Señor dice: estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, invíteme a cenar. Pero en este caso el pacto no lo haces tú, sino lo hace el Señor. Y te prometo que yo seré el buen pastor. Dios, aquí dice el apóstol Pablo, Dios es fiel como primera medida. Si hay alguien que es fiel, es el Señor. Nosotros somos infieles. Nosotros tenemos la tendencia a olvidarnos de Dios. Pasa algo en nuestra vida y decimos: ya no me voy a acordar de Dios. Nosotros somos los que constantemente nos estamos olvidando de Él. Muchos solo se acuerdan de adorar a Dios el domingo. El resto de la semana viven como si Dios no existiera. Incluso algunos se cambian de religiones, dizque porque en esa otra religión sí se adora a Dios, porque le exige. Dicen que en esa religión sí se acuerdan de Dios en todo momento, todos los días. Hay una religión que cargan una alfombra debajo del brazo. Son las 6 de la mañana, si están en la calle se arrodillan hacia el oriente. Llega el mediodía, si están en la calle y si no llevan la alfombra, tiran el saco o lo que llevan y se arrodillan. Las 6 de la tarde y se arrodillan. Ay, esa sí tiene. Pero aquí Dios lo único que pide es que tú lo hagas voluntariamente, no porque alguien se lo exija. Y muchos se cambian de religiones porque esa religión dice que sí se acuerda de Dios. Mientras que a Dios aquí lo único que le pide es que tú le adores en espíritu y en verdad. El apóstol Pablo dijo: es nuestro culto racional. Dios no lo hace, Dios no nos dice: mire, hágalo sin que tú te des cuenta que es lo que estás haciendo. Esas religiones no tienen una fe verdadera, tienen muchas exigencias y tienen exigencias para creer en su Dios. Nosotros tenemos la fe bíblica y es lo único que exige el Señor, que tengamos un encuentro personal con Él. Hermanos, amigos que nos están escuchando, tenemos al Dios verdadero.
es un Dios fiel. Y yo creo que usted lo habrá experimentado a través de todos estos años, que a pesar de que hemos sido infieles, Él permanece fiel. Y de igual forma, nosotros debemos permanecer fieles al Señor. No solamente un día en la semana, no solamente el domingo, sino todos los días tenemos que serle fieles al Señor. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Y Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cuántos no hemos experimentado esa fidelidad de Dios? A veces no tenemos ni para, como decía un amigo mío, ni para la leche de los gatos. Pero aparece Dios porque Él es fiel. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera de Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué quiere decir eso en el contexto en que el apóstol Pablo lo escribió? En otras palabras, Él nos eligió para ser parte de su pueblo y hará todo esto porque siempre Él cumple lo que promete. Nosotros incumplimos, somos infieles, pero Él permanece fiel. Y yo sé que en medio de toda esta pandemia, yo sé que en medio de todo esto que estamos viviendo, Él va a permanecer fiel. La pregunta es, ¿cómo está tu fidelidad en esta mañana, en este día? ¿Solamente los domingos? ¿Solamente cuando el pastor convoca? No, aún en medio de toda esta crisis, que tengo la esperanza y la confianza que va a pasar, Dios permanecerá fiel con su pueblo. Él nos llamó y Él hace todo esto porque Él siempre cumple lo que promete. Segundo, dice el apóstol aquí, Dios es el que nos afirma, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal, dice Pablo. Tenemos un Dios que nos ayuda a estar firmes, sobre todo cuando sentimos a veces que estamos tambaleando, es cuando más tengo que confiar en el Señor y es cuando Él más me va a ayudar. A veces cuando salgo por ahí en la moto a dar unas vueltas, a veces me encuentro con unos abismos y yo digo, Dios mío, siento miedo a veces, temor. Me toca parar un momento y orar a Dios y decirle, Señor, ayúdeme. Y en ese momento eso me produce confianza, pero no es cualquier confianza, es la confianza en el Señor. Dice la palabra del Señor que por muy torpe que seamos, el que ande por este camino no se va a extraviar. Dios es el que nos afirma y nos permite que no caigamos. Afirma significa que Él nos establece, que me confirma, que me ayuda a estar firme. Dios es el que me afirma. Dice de 2 de Tesalonicenses 2:17, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Afirmar significa confirmar, que también significa fortalecer. Lucas 22:32 dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro, le dice el Señor a Pedro, el diablo me dijo que le diera permiso, y ya lo tiene, pero yo oré por ti para que tu fe no vaya a faltar.
Esa misma oración está en Juan 17. Señor, ya ha orado por ti el Señor. Pero le dice a Pablo, una vez vuelto, confirma, o sea, fortalece a tus hermanos. ¿Quién más para dar un consejo que el que ha pasado por algunas situaciones difíciles, ya ha visto cómo Dios y su mano poderosa lo ha fortalecido, lo ha sacado adelante, lo ha llevado en victoria? A pesar de todo, le ha dado victorias. Eso mismo le pasó a Pedro. Y aquí el mismo diablo le pide permiso al Señor. Permíteme zarandear a Pedro. Y el Señor le dio permiso. Pero el Señor ya había orado para que la fe de Pedro no fuera a menguar, no se fuera a ir al piso. Y quizás Pedro fue sacudido. Y usted sabe que así fue. Pero el Señor mismo le dice, después de que pase todo eso, esa experiencia que has tenido, ve y fortalece a tus hermanos. Fortalécelos. Tercero, dice el apóstol Pablo aquí en 2 de Tesalonicenses 3:3. Primero, fiel es el Señor. Segundo, que Él nos va a afirmar, que nos fortalece, que nos mantiene, que no va a permitir que pasemos por algo más allá de lo que no podamos. Pero tercero, Dios es el que nos guarda del mal. De hecho, el modelo de la oración del Padre Nuestro está ahí, donde dice que guárdanos del mal. Él me guarda cuando viene el mal, cuando viene la tentación. Segunda de Tesalonicenses 3:2 dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No es de todos. No todos son cristianos. Sí hay hombres malos, sí hay hombres perversos, pero Dios permanece fiel. Nos guardará del mal, dice aquí la palabra. Y como no todos son de la misma fe, por eso tenemos que seguir predicando el Evangelio y llevar el Evangelio a todo el mundo. El Señor dice, vea, hay que orar por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Estás orando por los gobiernos? ¿Estás orando por esos grupos que amenazan? ¿Estás orando por los gobiernos, por los líderes? Hay que orar por ellos. ¿Para qué? Para que el Evangelio pueda predicarse, para que nosotros podamos vivir en calma, en paz, bueno, aunque relativa, no como la que el Señor da, pero al menos que vivamos tranquilamente y podamos vivir y predicar el Evangelio tranquilamente. El Salmo 19:13 dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, porque también ese es un mal. No solamente de externo, porque a veces todo le decimos el diablo, el diablo, el diablo, y hay gente que se mete y todos se meten conmigo, yo no me meto con nadie. Pero el Señor dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La soberbia es la ira, la soberbia es la altivez, el orgullo. Dice el mismo apóstol Santiago, el que puede dominar la lengua, domina el cuerpo. Oiga, qué difícil es hacer eso. Qué difícil es poder dominar el pensamiento. Por eso algunos dicen que el que domina la mente lo domina todo. Lo puede hacer todo. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué no decirle al Señor que aparte de que Él es fiel y que aparte de que Él nos fortalece, el Señor también nos guarda del mal? No sé qué momento estés pasando en este momento. Tal vez esté la tentación ahí. De repente no puedes controlar tu vida. Medio le dicen algo y de una vez explota. Pasa por encima de todos. No le importa herirlos. No le importa. Por ahí en estos días escuché una frase. Cuando quiera tener buenas relaciones interpersonales, no esperes altas expectativas de los demás. Porque los demás son seres humanos que se equivocan. Dice la ciencia que dos polos iguales en los imanes se chocan, se repelan. Imagínense, yo me encuentro otra persona igual a mí. ¡Ja! Candelita, fósforo y candelita.
Pero en los cristianos no debe pasar eso. Yo sé que por acá no pasa eso. Eso por allá en otra parte, en otra galaxia. Pero dice el salmista aquí: Señor, por favor, preserva también a tu siervo de todas las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Segunda de Pedro 2:9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Quiénes son los piadosos? La palabra piadoso viene de la palabra pío. Todo lo contrario de pío es impío. ¿Y qué es un impío? Pues una persona que no tiene temor de Dios, que no lee la Biblia, que no ora, que no guarda la palabra de Dios. Pero aquí el piadoso es el que guarda la palabra de Dios, el que ora, el que está consagrado, el que es fiel al Señor, que como ser humano pues tendrá sus errores como todos, pero seguirá siendo piadoso. Y dice el apóstol Pablo: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos. Ahí les deja en stand-by, así como cuando uno pone una canción en pausa, ahí queda. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. No se preocupe, no tome venganza, el Señor hará las cosas. Para concluir en esta mañana, yo creo que tenemos un Dios que es fiel, eso no lo podemos dudar. Fiel, y va a permanecer fiel hasta que nosotros o venga por su iglesia o partamos de este mundo. Aparte de eso, me fortalece, me da fuerzas, porque Él sabe dar fuerzas al cansado. Dice la palabra del Señor que Él se acuerda que somos polvo. Él levanta del muladar al pobre y del polvo al menesteroso. O sea, Él nos fortalece, nos protege, nos cuida. El profeta Eliseo un día estaba bien fortalecido, bien fuerte, luchó contra unos sacerdotes. Dice la Biblia que acabó casi con 900, unos de Baal, otros de Acera. Se burló hasta de su Dios, pero el otro día algo pasó con sus emociones y andaba corriéndole a una mujer. Pero llegó un momento en ese desierto donde el Señor lo mete debajo de una mata, le pone una hamaca, lo pone a dormir, y cuando se despierta, lo llama incluso, le da agüita y le da pan, y le dice: hay que seguir adelante. Lo fortalece. Aparte de eso, Dios le proveyó un amigo a Eliseo para que le ayudara. Dios es fiel. Por eso, cuando falles, no le eches la culpa a Dios. Fallaste tú, no Dios. Dios les bendiga en esta mañana.